Empezamos. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Empezamos nuestra clase de hoy, 31 de julio, ¿no? Prácticamente fin de mes, ¿no? Bueno, a ver, hoy día ya vamos a, la anterior semana hemos visto un poco la parte introductoria, digamos, de manera global, lo que va a ser esta materia. Y el día de hoy prácticamente estaríamos entrando, según nuestro cronograma, al capítulo número 1, ¿sí? Donde también, obviamente, va a ser también de introducción. Vamos a ver algunos conceptos que podría entrar en la parte teórica del primer parcial, ¿no es cierto? Y a partir de la próxima clase nos vamos a regir en lo que viene a ser el Excel, ¿sí? Tenemos 2 semanas, ¿no? Donde vamos a aplicar y vamos a recordar y seguramente en algunos casos también vamos a ver funciones que tal vez no lo usaban o no lo han visto, ¿ya? Que son muy útiles básicamente para el manejo de base de datos, ¿ya? Entonces nos vamos a esmerar en poder aprender esas funciones, ¿ya? Al final de la clase de hoy les voy a mandar un documento, ¿no? Un libro respecto al Excel, ¿no? Para que ustedes puedan repasar, puedan, no sé, ¿qué les puedo decir? Eh, especializarse, si vale el término, ¿no? Con esa guía y donde les explica claramente las funciones y algunas propiedades que tiene justamente el Excel, ¿ya? A ver, empecemos entonces, por favor, con la presentación del día de hoy, ¿ya? A ver, permítanme, vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a minimizar, aquí está. ¿Sí? Pregunto, por favor, ¿se ve? Dice capítulo 1, introducción a la simulación de negocios. ¿Sí? Sí, se ve. Ya, gracias. Empezamos entonces, ¿ya? Perdón. A ver, cuando vamos a hablar del tema de simulación de negocios, ¿sí? Vamos a hablar de 2 palabras, o vamos a mencionar siempre 2 palabras, que muchas veces se cree o se confunde de que es lo mismo. No es exactamente lo mismo, son cosas muy distintas, ¿ya? Pero en el fondo, sí tienen varias cosas en similitud. Estas 2 palabras, por ejemplo, ¿no? Son lo que viene a ser el pronóstico y lo que viene a ser la predicción, ¿sí? Anótense esta parte, ¿no? El pronóstico está relacionado más que todo con variables cuantitativas, ¿sí? Cuantitativas. Por ejemplo, seguramente en alguna materia han visto o en proyectos que deben estar llevando también para la parte de la elaboración del flujo de caja, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que pronosticar las ventas, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos que si hablamos de ventas, estamos hablando de un valor numérico, estamos hablando de una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Entonces, retengamos eso, que pronóstico está relacionado con lo que viene a ser una variable cuantitativa. En cambio, cuando hablamos de predicción, ¿sí? Estamos hablando básicamente de una variable cualitativa, ¿sí? Entonces, yo puedo ver mi celular, ¿no? Y puedo revisar, ¿no es cierto? El tema de tiempos, ¿no? Hay una aplicación, seguramente todos ustedes lo tienen. Y fíjense, para mañana, ¿sí? Este sistemita por lo menos me dice que va a llover, ¿sí? O sea, la predicción es de que mañana va a llover. ¿Ya? Eso no es un tema cuantitativo. Ese es un tema cualitativo. Y según esto, el día lunes va a ser nublado, el martes va a ser nublado, ¿sí? Entonces, esto nos puede guiar para la toma de decisiones, ¿no? Yo tenía un familiar, por ejemplo, que siempre recurría a esto, ¿no? Al pronóstico, ¿no? Del tiempo, ahí por eso la confusión un poco, ¿ya? Pero cuando hablamos de pronóstico del tiempo, estamos hablando, ojo, de la temperatura, que también vendría a ser una variable cuantitativa. O sea, yo puedo decir, mañana, por ejemplo, aquí dice, la temperatura más alta aparentemente va a ser de 11 grados centígrados, ¿sí? Y la más baja va a ser de 0 grados centígrados. Cuando estoy hablando de pronóstico del tiempo reflejado
en, en el tema de temperatura, obviamente es pronóstico, porque estoy hablando de números. Pero si hablo, ¿no es cierto?, de qué va a pasar mañana, entonces, por ejemplo, tengo que va a llover, entonces eso es una predicción. ¿Ya? ¿Está bien? Esas dos palabras es muy importante diferenciar de ahora en adelante. ¿Sí? Pronóstico, ¿sí? Es una técnica que nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder estimar valores futuros, ¿sí?, de variables cuantitativas. ¿Sí? En cambio, la predicción también es una herramienta, ¿no?, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, ver el futuro, ¿no es cierto?, pero ante situaciones, ¿no? ¿Sí? Lluvia, tormenta, sol, día soleado, no sé, ¿ya? Entonces, esa diferencia, ¿ya? Y aquí, nuevamente, recalco, ¿no? La parte numérica, no se olviden que estamos hablando del tiempo. La parte numérica sería pronóstico, ¿sí? Y la parte de que si va a estar soleado, si va a haber lluvias o no, vendría a ser predicción, ¿ya? Muy bien. Ahora, no solamente se utilizan, ¿no es cierto?, para estos temas de tiempo, ¿no? El tema de las predicciones, por ejemplo. Actualmente, ¿sí?, el tema de las predicciones se utiliza en distintas ramas de la sociedad, ¿sí?, o de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Yo puedo, ¿no? Yo puedo establecer si una persona cualquiera, ¿sí?, puede llegar a ser o no criminal, o puede llegar a ser o no un delito. Especifiquemos más. Yo puedo predecir si mi persona puede matar a otra persona, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo predecir eso? Entonces, voy a recurrir al historial, digamos, de todos los asesinos, digamos, de un país, por decirles, y voy a ver si son solteros, si eran casados, si tienen hijos, si habían estudiado, ¿no? Si son del área rural, si son del área urbana, no sé qué tipo de música le gusta, puedo ver la edad, ¿no? Y fíjense, con todas esas variables, ¿sí? Vamos a ver quiénes son asesinos, digamos, ¿no? O sea, podemos describir. Y podemos hacer un modelo de predicción, ¿no es cierto?, donde yo coloque mis datos y ver si yo soy un probable asesino o no. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en derecho, en otros países, se está utilizando este tema de los patrones, ¿no es cierto? ¿Sí? En nuestro medio, ya, yo les voy a contar algo, ¿no? Mi abuelo, ¿no?, me decía, en Aymara me hablaba alguna vez, y me decía cuando hablábamos del tema de la pareja, ¿no es cierto? Él me aconsejaba y me decía, tienes que tener mucho cuidado con la persona que vas a estar. Tienes que conocer a esa persona, me decía en Aymara, ¿no? Y me daba una frase, ¿ya? Él decía, mi abuelo decía, él solamente hablaba en Aymara y me decía, casta, casta puniu, decía, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si su mamá de la chica, ¿no?, es un poco desarreglada, por ejemplo, ojo, la palabra que voy a decir, es muy probable que la hija sea también desarreglada, ¿sí? Me decía también, si la mamá se levanta tarde, ¿no es cierto?, ¿sí?, es muy probable que su hija también sea así, ¿no? Si la mamá es muy, no sé, muy renegona o saltera, ¿no? Alterada, vamos a decir, ¿no? Por no decir tóxica, esas veces no había tóxica, ¿no? Eh, es muy probable, ¿no es cierto?, que la hija sea así, ¿no? Ahora, hablo de probabilidades porque no se puede generalizar, ¿sí? ¿No es cierto? Pero hay una alta probabilidad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la gente, les hablo incluso de nuestro medio, ya tenía este criterio, ¿no?, de que las cosas se repiten, ¿no?, viendo ciertas cualidades, ¿sí? Pero actualmente la ciencia nos va a ayudar un poco a acercarnos a esa realidad, ¿sí? Al lado ven una foto,
una imagen de un matrimonio, ¿sí? En Estados Unidos, les cuento, hay estudios de todo, ¿sí? De todo hacen investigación, ¿sí? Y he visto un modelo, por ejemplo, donde igual, de acuerdo a ciertas características de los miembros del matrimonio, ¿sí? Podían establecer si ese matrimonio iba a durar o no iba a durar, ¿no? O sea, hablaba un poco de lo que viene a ser la infidelidad, ¿sí? Entonces, vean cómo la ciencia ha estado incursionando, ¿no? O mejor dicho, cómo la matemática ha ido incursionando en temas sociales, ¿ya? Y no solamente se ha quedado en el tema de pronosticar ventas, pronosticar costos, pronosticar el número de población, por ejemplo, como lo hace el INE, por ejemplo, ¿no? Ellos hacen, cada 10 años hacen su censo, ¿no? Y pronostican, ¿no es cierto? ¿Cuánta población va a haber, no sé, pues de ahí a 2 años, de ahí a 5 años, de ahí a 7 años, ¿no es cierto? Solamente es un pronóstico, ¿sí? Y en función a eso se distribuyen actualmente, por ejemplo, los recursos en cada ciudad, ¿sí? Ahora está latente eso porque al año están previendo, ¿no es cierto?, el tema del censo, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Sí? Y ustedes saben, ¿no es cierto? Mucha gente de la ciudad del Alto, especialmente, se va a provincias, ¿no es cierto? Obligados, ¿no es cierto? Porque tiene el municipio de donde proviene, si no recurre a esos mecanismos, realmente podría reflejar números que no favorecen a las provincias, ¿no es cierto? Entonces, están pensando cómo escuchaba una noticia donde la Eva Copa, por ejemplo, estaba viendo cómo hacer para que no suceda eso, cómo controlar, digamos, ¿no? Porque si hay gente que se va del municipio del Alto a la provincia solo para el censo, obviamente perjudica a la ciudad del Alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese tema de pronósticos siempre ha estado en nuestro ambiente, solo que ahora es más latente, ¿no? Y es más común escuchar ahora de modelos que hablan del tema social, digamos, ¿no? Como los dos casos que les estoy presentando, yo lo he considerado como otras aplicaciones. ¿Ya? ¿Está bien? Eh, Hay modelos, por ejemplo, para jugar, ¿sí? O sea, por ejemplo, para jugar golf, ¿conviene jugar cuando está lloviendo? ¿Conviene cuando está haciendo viento? ¿No? O sea, hay modelos que nos van a ayudar justamente a la toma de decisiones, que es justamente la idea de lo que viene a ser la simulación. ¿Ya? Vamos. No solamente se ha utilizado para temas sociales, también se ha utilizado para el tema comercial. Por ejemplo, ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, un estante, vamos a decir, de un supermercado, ¿no es cierto?, donde ven puro bebidas, ¿sí? Ah, analizando datos, por ejemplo, mucha gente se ha dado cuenta que todos aquellos que compran licores, ¿no? O bebidas alcohólicas, tienen una gran probabilidad de comprar lo que viene a ser, por ejemplo, todo lo que viene a ser el snack, ¿no es cierto? Papas fritas, maní y todas esas cosas, ¿no? Que son como una especie de complementos, si vale el término, ¿no? Entonces, en función a lo que compra la gente naturalmente, ¿sí? Los supermercados, por ejemplo, adecúan sus ambientes, ¿no es cierto?, para una mejor venta, por ejemplo. Y eso cuando visiten un supermercado se van a dar cuenta. Generalmente, los artículos de alta necesidad, por ejemplo, siempre están al fondo, ¿ya? Siempre están al fondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si estuvieran más a la entrada, la gente compraría eso y ya no vería lo demás, probablemente, ¿no? Ojo que vamos a hablar mucho de probabilidades, ¿no? Ya les había anticipado eso la anterior clase. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han dicho, no, la gente generalmente viene para comprar las cosas comunes y eso lo van acomodando los supermercados, ¿sí? Obviamente, de acuerdo a las estadísticas, a la parte final. Cosa que cuando vayan en ese trayecto de la entrada hasta el lugar de destino,
puedan ser tentados, si vale el término, ¿no es cierto?, con otros productos que tal vez el cliente no estaba pensando comprar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en un supermercado, por ejemplo, ahora, hoy en día se maneja mucha información, ¿no? Tú tienes un registro de qué ha comprado, qué días ha comprado, en qué horario ha comprado, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad han comprado? Entonces, fíjense, todos esos datos, obviamente, si lo analizamos, ¿sí? Nos puede dar información muy valiosa, ¿no? Que coadyuvaría a la toma de decisiones, ¿sí? ¿Está bien? Vamos. Muy bien. Como les decía, ¿no? La palabra pronóstico es tal vez lo que más hemos manejado en la universidad, en las materias que ustedes ya han cursado. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que se llama la regresión lineal, ¿no es cierto? La primera, ¿no es cierto?, tiene una pendiente negativa, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tengo estos puntitos que coinciden totalmente con la recta, con la tendencia de los datos. En cambio acá, ¿no es cierto? También tengo una recta con pendiente negativa donde los puntos están cerca de la tendencia, ¿no es cierto? No están, como en este caso, dentro de la misma recta, ¿no es cierto? Que generalmente eso es lo que llega a ocurrir en la vida real, ¿ya? Acá tengo otra recta, ¿no es cierto? Que tiene pendiente positiva, ¿no es cierto? Donde están dispersos un poco los datos, ¿sí? En cambio acá prácticamente coincide en toda la recta, ¿no es cierto? Esta recta de pendiente positiva, ¿ya? Y acá tenemos definitivamente datos atípicos, ¿no? O sea, no representan ninguna tendencia, ¿no? Entonces, aquí no tenemos ninguna relación entre las dos variables, ¿sí? Entonces, esto me imagino que lo han visto en estadística, ¿no es cierto? Que es donde vemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de regresión lineal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver con un breve ejemplo, ¿sí? Nos vamos a ir al Excel, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo yo puedo realizar un pronóstico, ¿no es cierto? De la manera más básica, por si acaso, ¿ya? Eh, He tenido la dicha de dar presupuestos en este año, en verano, y hemos visto otros métodos de pronóstico, ¿no? Suavización exponencial, promedios móviles, ¿no? Hemos visto ese tipo de técnicas para poder realizar el pronóstico, ¿no? Y obviamente hemos visto este caso, ¿no? Que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, acá vamos a ponerle gestión, ¿sí? Voy a ampliar un poquito para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo puedo poner, ¿no? 2019 o más antes, ¿no? 2018, 2019, 2020 y 2021, digamos, ¿sí? Digamos que estamos hablando del tema de ventas, ¿sí? Digamos que el 2018 mis ventas han sido, no sé, 50,000 bolivianos, no sé, ¿no? El 2019, digamos que ha sido 62,000. El 2020, digamos, 70, digamos, ¿no? Y el 2021, digamos, ¿no? Que ha sido 81, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pronósticos, ¿no? Nos piden pronosticar, ojo, ¿no? Nos piden pronosticar cuánto llegaría a ser las ventas el próximo año, ¿no? Generalmente nos vemos en esta situación cuando hablamos de pronósticos, ¿no? Entonces, básicamente iríamos a calcular, ¿no es cierto?, cuánto llegaría a ser nuestras ventas el próximo año, ¿sí? Entonces, mi incógnita sería justamente este valor que estoy marcando con color, ¿sí? Y eso es lo que yo tendría que pronosticar, ¿sí? Si hablamos de la regresión lineal, que es uno de los métodos más básicos y más simples, ¿sí? En el Excel es bien facilito, ¿no? Tal vez lo han visto. Yo haría lo siguiente,
¿no? Agarro todos los datos, ¿no? Todos los datos existentes, perdón, ¿sí? Todos los datos existentes. Me iría a la parte de insertar gráfico, ¿no? Perdón, insertar, ¿no? Aquí en los gráficos hay una opción que se llama dispersión, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a acercarnos un poquito, ¿no? En esta parte, ¿no es cierto? Aquí arribita, ¿sí? Tenemos, dice ahí clarito, ¿no? Insertar gráfico de dispersión, dice, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí, ¿no es cierto? Y puedo establecer solamente los puntos, como está acá, o puedo hacer con su línea de tendencia, ¿ya? Yo voy a elegir esta segunda opción, ¿no? Que es más representativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces tengo reflejado más o menos las ventas de una determinada empresa, por ejemplo, respecto a 4 gestiones, ¿sí? ¿Cómo hago para pronosticar para el próximo año? Pues me voy acá donde dice más, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde dice más. Aquí dice líneas de tendencia, ¿sí? Ya está la línea de tendencia. Me voy al circulito o al triángulo, perdón, ¿no? A ver, acercaremos un poco, ¿no? Me voy a más y tengo toda esta opción, ¿no? Fíjense, ejes, títulos, línea de tendencia me voy, ¿no? Acá. Hago clic en este triangulito, ¿no? Y me va a aparecer, ¿no? El siguiente menú, ¿no? Me dice lineal, exponencial, ¿cuál? ¿No? Entonces yo me voy a esta general que dice más opciones, ¿sí? Y ahí tengo en la parte de abajo, ¿sí? Por ejemplo, puedo presentar el valor de R, ¿no? Que es el coeficiente, y puedo poner la gráfica, la ecuación, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Yo acabo de calcular, ¿sí? Solamente haciendo una gráfica, ¿no es cierto? Estos valores que son importantes. Por ejemplo, vayamos. Aquí está, ¿no? Me da la relación, el coeficiente de correlación. Si ustedes se acuerdan, mientras más cercano a 1, mucho mejor. Pues aquí estamos con 0.99, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación? Ah, es esta, ¿no? Es la ecuación que representaría, ¿no? La tendencia de los datos que yo tengo y con el cual yo haría justamente, ¿no? El pronóstico respectivo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de esa forma nos han enseñado, ¿no? A veces en la universidad nos han enseñado con unas fórmulas, ¿no? Que estar haciendo sumatorios, está bien, tenemos que saber, pero realmente en cierto momento se debería ir tal vez directo al grano, ¿no? Y lo mostrar aquí, ya tenemos la ecuación que va a representar este caso, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto es solamente una muestrita de lo que vamos a hacer posteriormente en lo que se refiere a pronóstico. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a repasar algo de lo que les he comentado, de promedio móvil, de la suavización exponencial y esos métodos que si es que van a presentar algún trabajo final en la materia de proyectos, les puede servir bastante el tema de pronóstico. ¿Ya? Y también para su proyecto de grado, si es que se animan por ese lado, ¿no? ¿Ya? Vamos. A ver, de esa forma hemos visto de manera corta y sencilla, ¿no es cierto? Un pequeño ejemplo, ¿ya? Vayamos. ¿Cuáles son las ventajas de la simulación? ¿Ya? ¿Por qué está ahí? ¿No? Porque nos da una idea, o sea, ya hablando así de manera básica, nos da una idea de lo que podría pasar a futuro. Ahora, algo que siempre se critica a la simulación y siempre al tema matemático es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo calculo aquí, ya con esa ecuación, ¿sí? A ver, voy a agarrar mi calculadora, voy a decir lo siguiente, voy a multiplicar 10.1, ¿no? Por X. X en mi caso era la gestión. Entonces, para el año era 2022. Entonces, voy a multiplicar por 2022, ¿no es cierto? Y a ese resultado voy a restar lo que está ahí, ¿no? Lo que sale 20.331, ¿no? Entonces,
no sé si han sacado el mismo valor. En mi caso, me está diciendo que las ventas para el próximo año, ¿no es cierto? ¿Sí? Según mi pronóstico, llegaría a 91.2, ¿no? ¿Sí? Ese sería el valor pronosticado para el próximo año, ¿sí? Ahora, aquí viene un tema muy importante, ¿no? Que hay que entender. Eso no quiere decir que al año sí o sí se va a cumplir este valor, ¿no? No, no quiere decir eso. Solamente que este modelo nos da un valor aproximado de lo que tendría que ser, ¿no? Las ventas el próximo año, ¿ya? Muchas veces se critica eso, ¿no? Entonces, ¿para qué si no va a ser ese valor? Es que hay varias variables, ¿no es cierto? Hay varias situaciones que mm, afectan a este tema de las ventas. Imagínense el 2019, ¿no? Las empresas, los negocios, seguramente han dicho, mira, pucha, para el 2020 vamos a vender más y vamos a, no sé, vamos a tener más ventas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Lastimosamente ha llegado el COVID, ¿no es cierto? Y prácticamente nos ha dejado en ascuas, digamos, el 2020, ¿no es cierto? Entonces, ese factor, claro que era un factor muy relevante, ¿no? El 2020 ha afectado en grande manera todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, imagínense los pronósticos que han hecho el 2019, ¿no? Las empresas para el 2020. Ninguno la han atinado, ¿no? O sea, lastimosamente. ¿Por qué? Porque no se ha contemplado la variable del COVID, ¿sí? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Y de esa misma forma, existen muchas variables que seguramente no se están considerando. Acá lo único que hemos considerado, si se dan cuenta, es la gestión y la cantidad de ventas, nada más. Pero no solo depende de esas dos variables, hay muchas más variables que afectan a las ventas, ¿no? Entonces, ese es un poco, si vale el término, la limitante de lo que viene a ser la simulación. Pero veamos un poco, como 1.3, las ventajas, ¿sí? Es un proceso relativamente eficiente y flexible, ¿ya? Vamos a ver más adelante, vamos a utilizar principalmente para el tema de simulación, vamos a utilizar un programita que se llama el Crystal Ball, ¿sí? Yo les había dicho la clase pasada que vamos a utilizar el ARISC, ¿sí? Lo malo que del ARISC, ¿sí? Es una versión gratuita solamente por 14 días, ¿ya? Y a veces suele haber ciertos problemas, ¿ya? Y como es en línea, ya es un poco difícil tener el instalador, ¿ya? Yo tengo ahorita a la mano el instalador de Crystal Ball, ¿sí? Vamos a coordinar después para poder hacerles llegar en físico, ¿no? Para que ustedes se puedan quemar el CD, ¿no es cierto? Y puedan tener el instalador y su clave, ¿ya? Y no tengan ningún problema y puedan utilizarlo cuando necesiten, ¿ya? Entonces, por eso vamos a cambiar del ARISC al Crystal Ball, por si acaso, ¿ya? Vamos. Segundo, puede ser usada para analizar y sintetizar una compleja y extensa situación real, pero no puede ser empleada para solucionar un modelo de análisis cuantitativo convencional. ¿Qué quiere decir eso? Sí nos ayuda para temas complejos, sí nos ayuda para poder simplificar, para que sea más rápido el cálculo, ¿sí? ¿Ya? Pero, nuevamente les digo, no nos va a dar eh, en sí el valor real, ¿no? Sino es una aproximación, ¿ya? Eh, en una otra tercera ventaja sería que en algunos casos la simulación es el único método disponible, ¿sí? Vamos a ver algunos fenómenos, ¿no? Donde no hay otra herramienta, ya no puedes pronosticar, ya no puedes hacer, ya no puedes utilizar nada de esas técnicas, entonces ahí es donde interviene lo que viene a ser la simulación, ¿ya? ¿Qué más? Los directivos requieren conocer cómo se avanza y qué opciones son atractivas, ¿no? Ah, es mejor, por ejemplo, para una toma de decisión, ¿no es cierto? Tener opciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Si solamente tengo una alternativa
medio que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿cuándo se toma una decisión? Cuando por lo menos tengo dos alternativas, ¿no es cierto? Entonces, la simulación, sí, nos va a mostrar distintos escenarios, ¿ya? Y en su momento ustedes van a ver, ¿no es cierto? Y ahí es donde vamos a hablar un poco de lo que ya les he comentado, que es la palabra probabilidades, ¿sí? Entonces, con la simulación, yo puedo ver varias opciones, lo cual favorece, ¿no? A lo que viene a ser la toma de decisiones, ¿ya? Como quinto punto, ¿no? La simulación no interfiere en el sistema del mundo real. Sí, o sea, la simulación es una herramienta paralela nada más, ¿no? No va a afectar a la realidad, no va a afectar a los hechos como tal, ¿no? La simulación lo único que va a tratar de hacer es entender más o menos el proceso que se va a analizar y estimar, obviamente, los resultados, ¿ya? Como sexto punto, ¿no? La simulación permite estudiar los efectos interactivos de los componentes individuales o variables para determinar las más importantes. Una de las ventajas de la simulación, ¿sí? Es que vamos a hacer hartos escenarios, ¿ya? Pero el Excel lo va a hacer juntamente con lo que viene a ser el Crystal Ball. Me explico. Cuando hagamos la simulación, ¿sí? Se llama iteraciones, ¿ya? Entonces, ese programa hace, ¿no es cierto? 1000 iteraciones, puede hacer 10.000 iteraciones, puede hacer 100.000 iteraciones. A eso se refiere, ¿no es cierto? O sea, y puedo cambiar no solamente una variable, puedo cambiar varias variables, ¿no es cierto? Para que interactúen, ¿no es cierto? Y nos pueda reflejar el modelo de buena manera, ¿ya? Tal vez algunos conceptos o algunas cosas que